Pues es un gusto siempre poder arrancar, ¿verdad? Un nuevo año, como que este trabajo de nuestra mente, decir, pues un nuevo año, un borrón y cuenta nueva, y volvemos a empezar. Y en las vacaciones estuve un rato platicando con mi suegro, y él me hablaba un poco de un mensaje que él trae en su corazón, que muy próximamente, el próximo domingo, nos lo estará compartiendo. Y lo que él me habló a mí me dejó pensando, y yo quise agarrarme de esta idea para tomar un tiempo, y creo que es un tema muy importante. Y vamos a estar hablando, estamos iniciando una nueva serie que se llama Preparados. La importancia de estar preparados. Mateo 5 dice que el sol sale sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Esto quiere decir que en el último día de su vida, el malo no va a poder decir, no, pues es que yo no tuve oportunidades, no me quedó de otra. No, salen las oportunidades. Claro que no exactamente las mismas oportunidades, pero todos tenemos oportunidades, ¿verdad? No es como que Dios dice, los malos no les va a salir el sol, los buenos sí. No, las oportunidades salen para todos. Y en la Biblia podemos ver historias, no son cuentos, son historias verdaderas, donde en cada historia vemos tres factores. El primero es que vemos el favor y el amor de Dios. Vemos la forma en la que Dios ama a la humanidad, y cómo, a pesar de nuestras constantes fallas, nuestros constantes fracasos, Dios sigue mostrándonos su amor. Hay un pasaje que dice que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. O sea, aún de que no éramos aptos, y no éramos buenos, y no éramos santos, y no éramos justos, Dios tuvo el deseo de enviar a su Hijo y morir por nosotros. Otra de las cosas que vemos, aparte del favor, el amor, la misericordia de Dios en las historias de la Biblia, es que también vemos oportunidades. La Biblia está llena de historias de hombres que tuvieron una oportunidad de parte de Dios. Adán tuvo una oportunidad de parte de Dios. Abraham tuvo una oportunidad de parte de Dios. Y cada uno de los hombres de la Biblia y mujeres de la Biblia tuvieron una oportunidad de parte de Dios. Pero otro factor muy importante y que nos compete a nosotros, el tercer factor, es la preparación. Y esa, familia, esa es una responsabilidad que nos toca a nosotros. El amor y la gracia de Dios está para ti. Y te voy a decir algo, el amor y la gracia de Dios para ti este 2024 en nada es diferente a lo que hubo el 2023. Porque Dios siempre nos ha amado en su máxima expresión. Él es amor. Su misericordia es autorrenovable. Todas las mañanas es nueva, es fresca, es abundante. Siempre la misericordia de Dios sí es nueva cada mañana, pero es siempre extravagante, siempre es abundante sobre nuestra vida. Las oportunidades no se dan todos los días, pero Dios a todos nos da oportunidades. Nos da oportunidad en la familia que hemos nacido, nos da oportunidad en la familia que escogemos formar, nos da oportunidades en trabajo, en las escuelas, en nuestra educación, en nuestra formación. Dios nos da oportunidades, pero a nosotros nos corresponde la parte de la preparación. Aquellos que han realizado algún deporte saben la importancia de la preparación, porque tú por azares del destino puedes terminar participando en algún tipo de carrera porque alguien lo descalificaron y finalmente tú terminaste pasando, como ha pasado en algunas peleas que el boxeador se lastima y entonces traen un boxeador sustituto. Pero más le vale a ese boxeador sustituto estar preparado para poder aprovechar la oportunidad. Y en la Biblia no todas las personas que tuvieron una oportunidad pudieron aprovechar esa oportunidad y terminarla en un éxito. ¿Y cuál es el factor? Si la gracia y el amor de Dios, la misericordia de Dios siempre son nuevas cada mañana. Es la misma del 31 de diciembre que la del 1 de enero, es la mismita. Si las oportunidades Dios nos las va dando, ¿qué es lo que realmente va a marcar la diferencia en nuestra vida? Nuestra preparación.
Y en la familia Amistad creemos, es parte de nuestra cultura, en la importancia de la preparación profesional, de la preparación física, cuidar nuestra salud, cuidar nuestro estado físico. Creemos en la importancia de prepararnos en estas áreas. Pero sabemos que sobre de todas las cosas en las cuales tú y yo nos debemos preparar, porque nos debemos de preparar para esta vida, nos debemos de preparar para nuestro trabajo, para nuestra familia, pero sobre todas las cosas debemos de prepararnos en nuestro espíritu. Y así como cuando el carro está fallando no lo llevas al doctor, y cuando tú andas malo de algo no vas con el mecánico, sino vas con la persona adecuada. Cuando hablamos del espíritu, solamente hay una persona que puede preparar tu espíritu, recordando el fundamento de que somos un espíritu que tiene un alma que vive en un cuerpo. Lo que tú ves en tu cuerpo solamente es el reflejo, el cascarón de lo que tienes dentro, que Dios ha depositado en ti, que es el espíritu. Y el único capacitado que puede darle vida a tu espíritu es Dios. El único que puede preparar tu espíritu es Dios. Otros pueden motivarte y mover tu alma, mover tus emociones, poner cierto tipo de pensamientos, pero el único que puede darle vida a tu espíritu, ese es Dios. La tecnología ha avanzado demasiado y hoy la inteligencia artificial puede simular a un ser humano. Pero lo único que nunca van a poder imitar, por más que avance la tecnología, es el espíritu que Dios ha puesto dentro de ti y dentro de mí. Y por eso es tan vital. Nuestra área espiritual no es algo más en nuestra vida, es lo primordial, es el centro de todo lo que hacemos. Por eso Jesús nos decía: hey, busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Porque tú puedes ir sobre lo demás, conseguir lo demás, pero nunca podrás conseguir por ti mismo lo que solamente Dios te puede dar, que es vida a tu espíritu. Y por eso hay personas que son inmensamente ricos, pero se siguen sintiendo pobres. ¿Por qué? Porque la riqueza te puede dar cierto tipo de alegría, te puede dar ciertas comodidades, ¿verdad? Como dice el meme, pues sí, el dinero no compra la felicidad, pero podría llorar en un yate de $60,000, ¿verdad? Pero qué importante es, porque cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, buscamos la presencia de Dios, eso trae plenitud a nuestra vida, y eso trae un fruto en automático, donde empezamos a añadir las cosas que antes perseguíamos. Dios empieza a añadir una familia sólida, Dios empieza a añadir en tu vida paz, empieza a añadir los negocios, las fuentes de trabajo. Él empieza a añadir todo lo que tu vida necesita. Y así como podemos resaltar a diferentes hombres en la Biblia que tuvieron la gracia de Dios, la oportunidad y la preparación, podemos encontrar en la Biblia la vida de un hombre que se llama José. Fíjate, la preparación es tan importante que Jesús, siendo Dios, tomó 30 años de preparación para 3 años de ministerio. Así de importante es el tema de la preparación, que Dios, siendo Dios, consideró importante ser preparado. Fíjate, primero fue preparado como hijo. Dice que Jesús crecía en conocimiento, sujeto a la autoridad de sus padres. Creció también en el área laboral, él era un carpintero constructor. Y Jesús nos está dejando un mensaje bien claro aquí. No importa si eres el mismito hijo de Dios, preparación es crucial para tu vida. Y a nosotros nos encanta brincar los procesos. Hace poco nosotros cruzamos la línea a los Estados Unidos, y no hay algo que me repatee más que formarme en una fila que va a durar más que otra. Yo no sé si alguien más me retuerce, me hierve la sangre, y yo tengo, la verdad, elegir la fila no se me da.
O sea, va bien rápido, me meto y lo mandan a revisión y ya me estanqué. Entonces, esta vez que íbamos le dije a Karina, mi amor, pues tú dime para dónde, ¿no? Y ya estábamos en la correcta y me dijo, es esa de allá. Ay, los lentes. Es esa de allá. Y ahí vamos y nos atoramos. Porque no nos gustan los procesos. No nos gusta la espera. Hay unas costillas, vamos a hablar de comida. Hay unas costillas de puerco que me encantan, que hace un primo, y que tenemos años queriéndolas hacer y no las hacemos porque toman mucho tiempo. O sea, es mucho más fácil ir y comer a cualquier restaurante o ir y calentarte una Maruchan, porque no nos gusta el tema de la preparación. Pero es importantísimo que tengamos la preparación, así como la preparación académica, profesional, física, mental y todas las áreas que te puedas imaginar. La más importante es que tengamos la preparación espiritual. Y el título de esta conferencia es Preparados por Dios. Con todo el respeto, nunca un motivador y nunca un predicador y nunca ningún ser humano le podrá dar a tu vida lo que Dios le puede dar. Vas a escuchar una plática motivacional, vas a salir emocionado, pero ese combustible se va a acabar. Se va a acabar con el primero que se te meta en el tráfico, se te va a acabar con la primera llamada, pero cuando Dios es el que alimenta tu espíritu, son como ríos de agua viva que fluyen y fluyen y fluyen. Y hay malas noticias, y hay adversidades, y hay problemas, y hay malos días, pero tú sigues manteniendo el gozo de Dios, que es tu fortaleza. Eso es lo que te sostiene. No bonitas palabras, no bonitas noticias, no bonitos comentarios. Tu plenitud se encuentra en la preparación que Dios está teniendo con tu vida. Y hay dos formas en las que nosotros evitamos esta preparación de Dios en nuestra vida. Porque creo que nadie aquí dice, Dios, no me prepares. Todos queremos ser preparados por Dios. El hecho y el motivo por el cual nos encanta la historia de David es porque vemos cómo David tenía una historia y un panorama pésimo, pero Dios lo transformó en algo tan glorioso que aún después de que ha muerto, hasta el día de hoy David tiene un nombre de honra. Pero el único motivo por el cual David ha tenido tanta trascendencia es por la preparación que David tuvo. Y el rey David y el rey Saúl tienen historias muy similares. Ambos fueron escogidos por Dios. Porque a veces como que se nos olvida y creemos que a Saúl lo escogió la gente, pero no. Dios le dijo a Samuel a quién iba a escoger para rey. Entonces, tanto Saúl como David, ambos fueron escogidos por Dios. Ambos tuvieron la misericordia, porque ninguno de los dos eran dignos. No es como que David era un angelito, también era un bandolero, también era un atrevido, era un vago. David se peleaba con leones, con osos, con tigres, con cuanta cosa se le atravesara. Entonces ambos tuvieron la gracia y el favor de Dios. Ambos tuvieron la oportunidad. Saúl tuvo la oportunidad de reinar, David tuvo la oportunidad de reinar. Lo único diferente en la vida de Saúl y de David es que uno tuvo una preparación y el otro no. Saúl se encontró con Samuel, se dio la vuelta, regresó a su ciudad y en ese momento lo coronaron como rey. En cambio, David fue ungido a los 15 años aproximadamente, y tomó aproximadamente 15 años para que David a sus 30 años tomara el reino. Y esos 15 años no fue un periodo de gracia para Saúl para que siguiera reinando, sino fue un periodo de gracia sobre la vida de David, porque Dios lo estaba preparando para que la oportunidad y la preparación que Dios estaba teniendo sobre la vida de David pudiera terminar en éxito. Éxito sucede cuando oportunidad y preparación se encuentran. Y por eso es importante que nosotros nos preparemos. Y como te decía ahorita, hay ocasiones que decimos, no es que digamos, perdón, no, yo no quiero que me prepares, es que nuestras decisiones evitan la preparación de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sí me explico?
Todos sabemos aquí que lo que más nos conviene es la preparación de Dios sobre nuestras vidas. Pero hay cosas que nosotros hacemos, decisiones que nosotros tomamos, que evitan que Dios pueda llevar a cabo su preparación sobre nuestra vida. Y la primera forma en la que tú y yo evitamos esta preparación de Dios sobre nuestra vida es cuando tú y yo seguimos nuestros propios deseos. Seguimos nuestros propios anhelos. Y quizás estás pensando inmediatamente en algún tipo de vicio, en algún tipo de pecado de inmoralidad, porque es lo primero y es lo más común que pensamos. Pero el simple hecho de hacer nuestra propia voluntad, eso es seguir nuestro propio deseo. El simple hecho de decir, no me voy a levantar, aquí me quiero quedar, eso es seguir mi propio deseo. El simple hecho de saber que algo es lo correcto y hacer totalmente lo contrario, eso es hacer mis propios deseos de mi propia carne. Ahora, no es que eres el peor si esto te pasa. Pablo mismo decía, yo hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo puedo hacer. Es una condición natural que tenemos como seres humanos. Por eso le dice nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Todos aquí tenemos la tendencia de seguir nuestros deseos. Quizás el deseo tuyo es comer, bienvenido al club. A lo mejor tu deseo es dormir. A lo mejor tu deseo es, ¿sabes qué? Enriquecerte rápido. Entonces tomas atajos que tú sabes que no honran a Dios. Y todos en algún área de nuestra vida estamos siguiendo nuestros propios deseos. Mira lo que dice Santiago 1:14. Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen. Te dicen, ándale, 5 minutos más, y se te va 1 hora. Y son los mismos deseos que te dicen, otra tortita, otra hamburguesa, otro tamal. Son los deseos los que te dicen, ¿qué tanto es tantito? Ni le hacen falta a tu jefe esos 200,000 pesos, no le hacen falta. Amalaya, ¿verdad? Pero mira de dónde nacen de nuestros propios deseos. Y a veces le andamos echando la culpa a Satanás, y Satanás anda ocupado en otro lado. No, es que el diablo me tentó. No, fueron tus propios deseos. Fue mi propia glotonería, fue mi propia inmoralidad, fueron mis propios pensamientos los que me llevaron ahí. Pero yo tengo que estar consciente que cada vez que yo sigo mis deseos, yo estoy abortando la preparación de Dios para mi vida. Y David fue algo a lo que él supo, no de manera perfecta, porque sabemos que David tuvo sus trapitos, ¿verdad? Pero fue algo que David constantemente supo hacer, era renunciar a sus deseos. Cada vez que él le perdonaba la vida a Saúl, ¿tú crees que David no anhelaba terminar con la persecución de Saúl sobre de él? ¿Tú crees que David no anhelaba tener ya un lugar donde poder vivir? Porque David andaba de nómada de aquí para allá huyendo de Saúl. David seguramente ya quería vivir en paz, ya quería vivir en el reino, ya se quería sentar en el trono, muy probablemente. Pero cada vez que David le perdonaba la vida a Saúl y decía, Dios me libre de levantar mi mano contra el ungido del Señor, David se estaba negando a sus deseos y estaba aceptando la preparación de Dios para su vida. Yo estoy casi seguro que donde David ha puesto su mano sobre Saúl, su reino no tendría la fama que tiene el día de hoy. Y cada vez que tú y yo, familia, tenemos que estar conscientes de esto. Cada vez que yo le doy prioridad a mis deseos sobre la voluntad de Dios, yo estoy abortando la preparación de Dios para mi vida. Porque todo lo que Dios nos llama a hacer no lo hizo para perjudicarte, sino lo hizo para beneficiarte. Saúl permaneció en el trono no para perjudicar a David, sino para beneficiar a David. Y por eso tú y yo tenemos que ser astutos y decir, este es solamente un deseo de mi carne. Este es un deseo de mis propios pensamientos que me aleja de la preparación que Dios quiere traer para mi vida. Porque ciertamente el pecado nunca podrá cambiar el amor de Dios para ti, pero sí va a influir en el propósito que Dios tiene para tu vida. No hay pecado que cambie el amor que Dios tiene por ti, pero sí hay pecados que van a estancar el propósito de Dios para tu vida. El final de Saúl no creo que era el final que Dios tenía para Saúl, porque Dios lo amaba también, pero fueron sus decisiones
Fueron sus decisiones abortivas de la preparación de Dios que lo llevaron a terminar de esa manera. La segunda forma en la que evitamos ser preparados por Dios es la falta de constancia. Y creo que, bueno, yo personalmente me identifico mucho con esta. Mira lo que dice 1 Corintios 15:58, dice: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen cuando siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. ¿Sabes? Se realizó un estudio en aproximadamente 40,000 personas, y este estudio demostró que si una persona pasa una vez a la semana tiempo en su Biblia estudiando, no hay mucho cambio en su vida. O sea, no hay una influencia mayor de la palabra de Dios sobre su vida. Y de igual manera, si pasas 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, no hay un cambio notable, no hay un cambio agresivo en tu vida. Pero aquellas personas, en este estudio de 40,000 personas, que pasaron 4 o más veces tiempo en su Biblia, leyendo la palabra de Dios, y no solo leyéndola, sino meditándola, estudiando la palabra de Dios, ve el impacto que tuvo sobre su vida. Sentimientos de soledad se redujeron en un 30%. Impulsividad e ira se reducen en un 32%. Amargura y en relaciones interpersonales se redujeron un 40%. Alcoholismo, la probabilidad de alcoholismo se reduce un 57%. Sensación de estancamiento se reduce en un 60%. Adicción a la pornografía se reduce un 61%. Y la probabilidad de relaciones sexuales fuera del matrimonio se reduce en un 68%. Ve lo que hace la constancia. Un día no cambia mucho, 2 días no cambia mucho, 3 días no cambia mucho, pero en el momento en que estas personas empezaron a pasar 4 días o más, se volvieron más constantes en su devoción, en el deseo de conocer a Dios, estas personas comenzaron a tener un cambio de vida. Y como no le están dando rienda suelta a sus deseos y a sus impulsos, entonces son materia dispuesta en las manos de Dios, que Dios puede preparar y Dios puede usar. Porque este estudio no solo demostró que se redujeron las probabilidades de todos estos pecados o todas estas fallas, sino que también incrementó su fe en un 200%, y la probabilidad de compartir su fe con otros aumentó en un 230%. Imagínate a dónde te podría llevar Dios, a ti y a mí, a dónde nos podría llevar Él si tú y yo nos hacemos el compromiso y el propósito de ser más constantes. Estoy seguro que a medida de que nos hagamos constantes, será más fácil negarnos a los propios deseos de nuestra carne. Qué importante, familia. Por eso cada semana hay un tiempo de estudio en la palabra, un tiempo de oración. ¿Por qué? Porque sabemos lo vital que es. Porque si tú escuchas nuestras palabras, pero sacamos la palabra de Dios, no somos más que otros motivadores más, no somos más que otro ismo más. Pero cuando tú metes la palabra de Dios en tu vida de manera constante, tu vida no puede permanecer igual. Tu vida va a ser diferente a la vida promedio de las demás personas. Porque donde Dios está, Dios trae una transformación completa. Y no es que Dios no quiere desatar algo nuevo en nuestras vidas, es que nos ha faltado la constancia para la preparación de lo nuevo que quiere depositar Dios en nuestra vida. Vamos a darle un aplauso a Dios. Ahora, 3 formas en las que Dios nos prepara. Las primeras es cómo lo evitamos. Dios nos quiere preparar, pero seguir nuestros deseos o la forma en la que no somos constantes evita que lleguemos a ese proceso, evita que lleguemos a ese taller de transformación donde Dios trabaja en nosotros. Y hay 3 formas en las que Dios nos prepara. Número 1, en intimidad. Sabes, Dios no te va a preparar en un momento como este.
Nos reunimos porque es importante unirnos como familia, celebrar a Dios. Pablo decía, hey, no dejen de congregarse. Hay una buena razón, hay buenos beneficios. Pero la preparación para el propósito de Dios para tu vida no está en una reunión, está en tu intimidad. Ahí es donde viene la preparación, porque sin intimidad no hay comunicación, y sin comunicación no hay relación, y sin relación no hay preparación. Por eso Jesús pasaba tantas horas apartándose de los amigos que amaba, de sus discípulos, que era su familia, que los amaba. Pero Jesús consideraba importante separarse para que hubiera una comunicación, que hubiera una relación con Dios, donde Dios lo preparaba. Por eso Jesús llegaba y levantaba a Lázaro. Por eso llegaba y sanaba a los enfermos. Jesús ni cuenta se daba y alguien lo tocaba y quedaba sano. ¿Por qué? Porque había habido un tiempo de preparación. ¿Y cómo podemos ser preparados por Dios si no tomamos el tiempo para estar con Dios? Mi preparación con Dios, número 1, inicia en mi intimidad. Mira lo que dice Génesis 39. Que este es como la base de lo que vamos a hablar en este momento. Génesis 39 del 1 al 3 habla de la historia de José. José tiene una historia tan similar a Jesús. Y me gusta porque lo que hablemos de Jesús, pues de repente decimos, pues sí, pero era el hijo de Dios. Pero acá estamos hablando de José, el hijo de Jacob, un hombre de carne y hueso como tú y yo, que no era 100% hombre y 100% Dios. Él era 100% hombre. Y mira lo que dice en Génesis 39 del 1 al 3. Dice, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Número 2, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Me encanta este verso. Mientras José vivía en casa de su amo, el egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Lo que Dios haga en tu vida pública será el reflejo de tu vida íntima. Me impresiona. Egipto era una nación pagana, pero aún los paganos podían ver la presencia de Dios en la vida de José. Nunca hay un verso aquí donde diga que José pasaba horas con Dios. Como nosotros tampoco necesitamos saber que publiques en Facebook que pasas horas orando, ¿verdad? Nunca. No fue que José decía, y José se levantó después de orar 4 horas, ayunar 7 días. No, nunca. Pero sabemos que había intimidad, porque lo que su vida pública reflejaba era nada más el fruto de su vida íntima. Cuando uno tiene una intimidad con Dios, no necesita publicarlo en redes sociales, no necesita gritarlo en todo tiempo, no necesita andarlo comentando con todo mundo. Sus propios frutos, dice el verso, el árbol por sus frutos lo conocerás. Cuando yo ando medio iracundo, cuando ando medio impaciente, ya sé qué es lo que me anda haciendo falta. Nadie me necesita saber por qué, porque mis frutos me lo están diciendo en la cara. Y de la misma forma, la vida de José le decía en su cara a Potifar, este es un hombre que tiene el favor de Dios sobre su vida. Mi responsabilidad no es buscar el favor de Dios, mi responsabilidad es buscar el rostro de Dios. Mi responsabilidad es buscar el corazón de Dios. Mi responsabilidad es buscar la palabra de Dios, y entonces Dios obrará sobre mi vida. Ahora, el verso dice textualmente que Dios estaba con José. Pero ¿cómo sabemos que José estaba con Dios? Mira el verso 7, dice, después de algún tiempo, la esposa de su amo, Potifar, nunca dice el nombre, vamos a decir Potifara. La esposa de su amo empezó a mirarlo con deseo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que contestó, mire señora, mi amo ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto usted, que es su esposa. Ve la pregunta, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra quién?
contra Dios. En ningún momento estamos exhibiendo cómo pasaba su intimidad José con Dios, pero sus frutos están hablando. Porque él empezó diciendo: Potifar me ha confiado, no hay nadie más importante que yo, no me ha negado absolutamente nada excepto usted. Pero luego llega a la raíz de su razón y dice: ¿cómo podría yo pecar de esta manera contra Dios? Porque José estaba comprometido con Dios más de lo que estaba comprometido con sus autoridades. Sí estaba comprometido con sus autoridades, estaba comprometido con su padre cuando vivía con él, y ahora estaba comprometido con Potifar. Después se comprometió en la cárcel y luego se comprometió con Faraón. José era un hombre que se comprometía con sus autoridades, pero estaba más comprometido aún con Dios. Porque igual Potifar a lo mejor nunca se hubiera dado cuenta, pero ahí puedes ver el compromiso que José tenía con Dios, porque él sabía que Dios sí se iba a dar cuenta. Y ahí mostramos el nivel de nuestra intimidad. El nivel de intimidad, familia, al cual nosotros debemos de aspirar. No es solamente al tener un tiempo devocional, que por ahí empieza Dios a hablar a nuestra vida. Por ahí empieza Dios a tratar con nuestro corazón. Pero sino a vivir de manera única y exclusiva para Dios. Porque ¿de qué me sirve tener un tiempo de devocional si el resto de mi día me voy a dedicar a vivir como un vago, como uno de lo peor, como alguien que no conoce a Dios? La intimidad a la que Dios nos quiere traer es cuando la intimidad se vuelve pública, donde nuestra forma de vivir, nuestra integridad, nuestra lealtad, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar realmente se hace evidente para las personas que nos rodean. Ese es el tipo de intimidad a la cual Dios nos está hablando. Segunda forma en la que Dios nos prepara: número 1, en la intimidad. Número 2, en la prueba. Mira lo que dice Santiago 1 del 2 al 4. Dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. ¿Cuál es uno de los problemas? La inconstancia. ¿Y cómo desarrollamos la constancia? Con la prueba. Segunda forma en la que Dios nos prepara es a través de la prueba. Dice: y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que nada les falte. Dios permite sobre nuestra vida la prueba para desarrollarnos, para prepararnos. Dios dice que cuando Jesús fue llevado al desierto, dice, y el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Fue Dios mismo permitiendo que la traición de los hermanos de José lo llevaran a Egipto, a una nación donde él era extranjero, donde seguro no hablaba el idioma, donde seguro extrañaba a su familia, y de seguro como esclavo pasó muchas carencias y mucha hambre. Pero Dios lo permitió, porque Dios sabía que aunque José tenía el potencial y tenía el don, le faltaba la preparación para poder tener el éxito que Dios había planeado para él. Y por eso Dios permite pruebas en nuestra vida, porque son las pruebas las que acreditan que nuestra preparación está concluida para recibir la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Y Dios anhela bendecirte, Dios anhela prosperarte, Dios anhela llevarte a lugares altos, Dios anhela que te vuelvas cabeza y que dejes de ser cola. Dios anhela que seas prosperado en todo, pero conforme prospere tu alma. Y por eso Dios tiene prisa, y por eso Dios está tan interesado, y por eso Dios, aún yo creo con el dolor de su corazón, dice: esta prueba va a ser dolorosa, esta cirugía va a ser escandalosa, el dolor va a ser intenso, pero lo que voy a sacar de esta prueba va a ser oro puro, va a ser algo que va a brillar, va a ser algo que va a ser evidente, va a ser algo que va a despertar el corazón de otras personas y va a levantar la fe de aquellos que están caídos. Y por eso Dios permite la prueba en nuestra vida, porque tu habilidad y tu talento te pueden llevar
a donde siempre soñaste, pero la preparación es la que te va a sostener en ese lugar. ¿Cuánta gente recibe la promoción, le dan el puesto y a los 6 meses lo tienen que correr? Porque tenía talento, tenía actitud, pero no tenía preparación. Y la preparación es vital. ¿Quieres este 2024 algo nuevo? La misericordia y la gracia de Dios siempre es nueva cada mañana. Y este mensaje tendría el mismo efecto fuera el 2023 o el 2024, porque su misericordia es nueva cada mañana. Las oportunidades Dios las tiene preparadas para tu vida, pero quieres resultados diferentes, toma el tiempo de preparación. Y principalmente tomemos el tiempo de preparación con Dios. Hablábamos en el cierre de año de un año de pasión, donde somos intencionales para avivar el fuego. Él ha depositado en ti ya la dinamita, solo nos corresponde encender la llama para que esa dinamita haga lo que Dios tenía planeado en tu vida. Así que en la prueba, aguanta. Ahora, todos en esta vida pasamos por tiempos difíciles. Y en ocasiones tú y yo podemos llamar prueba lo que solamente es el resultado de nuestras malas decisiones. En mi vida ha habido cosas que yo estoy dentro de ese problema y digo: Señor, perdóname, fue mi necedad, fue mi falta de preparación. Pero ha habido ocasiones, como también los ha habido quizás en tu vida, en las que tú dices: oye, pero José está pasando una prueba que parece injusta. Porque José decidió comprometerse con Dios, y mira cómo Dios le pagó a José. Lo mandó a la cárcel. Dios permitió que José cayera en la cárcel. Y a lo mejor tú has estado batallando con eso. ¿Por qué después de todo lo que yo he hecho por Dios, Dios está permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué? Si yo estuve dispuesto a renunciar a familia, amigos, a dinero, a puestos, a lugares, ¿y por qué? Si yo estuve dispuesto, ¿por qué Dios permitió que yo cayera en esta cárcel? Mira, yo no tengo la respuesta, pero algo estoy muy seguro: una muy buena razón debe de haber para que Dios haya permitido eso en tu vida. Pero eso no es el final de lo que Dios tiene para ti. Y en algún momento, cuando llegues a otro capítulo de tu historia, dirás: valió la pena. Definitivamente esa prueba no es tan grande como la recompensa de haberme mantenido fiel, leal y confiando en el Señor. Verso 19 de Génesis 39 dice: cuando el amo de José escuchó los labios de su mujer, cómo lo había tratado el esclavo, entonces la esposa de Potifar sedujo a José. José no accedió, dijo: no puedo hacer esto en contra de Faraón ni en contra de Dios. La mujer va y le cuenta a Potifar: este esclavo quiso abusar de mí. Y dice: cuando lo escuchó, se enfureció y mandó a que echaran a José a la cárcel, donde estaban presos los presos del rey. Y esto me derrite y me fascina, dice: pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. ¿Sabes qué significa esto? Que la cárcel no solamente fue un lugar de preparación, sino un lugar de una intimidad más densa con Dios. No solamente Dios estaba con José en los montes y en los valles, en el trono y en la cárcel, sino que dice que ahí en el valle, dice, y Dios no dejó de mostrarle su amor. Sabes, yo no sé por qué, pero la crisis tiene la capacidad de mostrarnos cosas de Dios que la abundancia jamás podrá hacer. ¿Será que nuestro corazón, nuestro orgullo se derrumba por completo
y entonces experimentamos el amor de Dios de una manera tan diferente. ¿Será que nuestra vulnerabilidad al fin nos hace bajar la resistencia y los brazos? Que Dios, en lugar de decirnos ándale chiquito, dice: esta es mi oportunidad de demostrarle que lo amo más de lo que se imagina. Y no importa cuál sea la cárcel o la situación que tengamos que atravesar, siempre y cuando Dios esté en medio de ella, porque entonces podemos descansar y confiar que su vara y su cayado nos infundirán aliento. Que aún en el valle de la muerte de sombra, como decía David, no temo. Aún en la crisis misma, aún en la mismísima enfermedad, aún en los mismísimos problemas y aún en la más grande de todas las catástrofes, yo sigo confiando en que aquel que inició la obra en mi vida es fiel para cumplirla y para terminarla. Y el mismo que me sostuvo arriba me sostendrá abajo y me sacará de abajo y me llevará arriba. 2024, familia, viene lleno de pruebas otra vez. 2024 no va a ser más fácil que 2023, pero puede ser más glorioso que 2023. Dios puede hacer cosas aún más grandes que 2023. Dios puede hacer cosas más sorprendentes que 2023, y de eso estoy aún más seguro. Aprendí esto esta semana de otra persona, donde dice ese verso de Juan 16 que dice: en este mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y dice, hay algo bien importante aquí, porque Dios está hablando, o Jesús está hablando, en 3 tiempos. En este mundo tendrán aflicción. Jesús nos está profetizando: hey, 2024, tengo un regalo para ti, aflicción. Y luego habla al presente y te dice: hey, pero no temas, no tengas miedo, confía. Señor, está muy dura esa batalla, es muy grande ese gigante. Hey, no temas, cobra ánimo, confía. Y luego nos habla en pasado: pues yo he vencido. Y Él no venció nuestro pasado, Él ya venció nuestro pasado, Él ya venció nuestro presente y Él ya venció nuestro futuro. Él te está diciendo: yo ya estuve allá y allá también ganamos. Yo ya estuve allá y ayer también vencimos. Ya estuve allá y también saliste adelante y llegaste al otro lado y logramos el objetivo. Así que confía, descansa, descansa. Vamos, familia, ponte de pie, ya terminé. Y por último, en el presente Jesús hace una invitación y dice: confía. Esto significa: camina en fe. Porque el hecho de que tú tengas la preparación no te asegura tu futuro. Hay tantas cosas, y quizás tú lo ves en tu trabajo. Tú ves cómo viene la situación, cómo está la economía, cómo está absolutamente todo. Te preparas. José se preparó. De hecho, hay algo bien importante aquí que nunca lo había visto. Y dice: José desde un principio tenía un don natural, un don divino que Dios le dio, y era el don de interpretar los sueños. Pero con la preparación José desarrolló otro talento, otra habilidad. José en un principio interpretaba sueños, pero no los arreglaba, no los solucionaba. Cuando estaba joven dijo: pues yo nomás veo como que todos se van a rendir ante mí. Pero no tuvo la capacidad de administrar ese sueño. 13 años después de haber trabajado con Potifar en la abundancia y en la escasez en la cárcel, esa preparación le dio la sabiduría a José para poder no solamente interpretar un sueño, sino presentar una solución.
Y tú y yo, aún teniendo todos estos factores, nos podemos preparar. Mueves las fichas, haces tus ahorros, contratas gente, haces lo que tengas que hacer en el rubro que te muevas. Pero después de ahí, dime cuánto va a costar el dólar mañana. Dime que mañana no va a haber otra devaluación como la del 94. Dime que mañana no va a caer una bomba, o dime que mañana no viene Cristo. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Pero Dios te dice, pero puedes confiar. No te puedo dar el futuro, pero te puedo dar mi presencia, y en ella puedes descansar, y en ella puedes confiar. Que aún lo que el enemigo, la vida o el mundo debería usar para destruirte, yo lo voy a usar para impulsarte. Yo lo voy a usar para levantarte. Y cuando otros truenan, tú serás fortalecido. Y cuando caen 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, a ti no llega, porque has puesto tu confianza en mí. Y el que pone su confianza en mí nunca será defraudado. Vamos a darle un aplauso a Dios. Así que camina en fe. Señor, te damos 1000 gracias por este nuevo año. Señor, sabemos que lo especial del 2024 no es que es un nuevo año, no es que cambió un dígito. Lo especial es que tus misericordias son nuevas cada mañana. Lo especial es que tú, Señor, estás con nosotros. Eso es lo que hace diferente cada día de mi vida. Señor, yo quisiera evitar todas las pruebas, así como que por gusto propio, Señor, no. Señor, pero contigo, a donde tú digas, cuando tú digas y como tú digas, Señor. Pues confío en ti, confío en tu palabra, que dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Confío en tu palabra, que dice que tienes planes de bien y no de mal para mi vida. Confío en tu palabra, que dice que tu vara y tu cayado me infundirán aliento cuando lo necesite. Confío en tu palabra, que dice que caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Confío en tu palabra, que dice que no habrá flecha que prospere en contra de mi vida. Y por esas y muchas promesas más, Señor, yo decido vivir de hoy en adelante confiando en ti, confiando en tus promesas, confiando en tu palabra, confiando, Señor, que mis ojos verán las promesas que tú me has hecho. Gracias, amado Dios. Por mi parte, solamente anhelo este año ser más preparado por ti, un nuevo nivel de intimidad, Señor, un poco más cerca, donde puedo escuchar cada suspiro, cada latido, cada pensamiento que tú tienes, y donde me vuelvo cómplice de los planes que tú tienes para mi vida. En el nombre de Jesús, amén.